así que bajé el arma y justo cuando retiré el cartucho que había cargado en ella, escuché un susurro en el oído. Ustedes nos hicieron esto. Anécdotas paranormales. Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer compartir con ustedes un episodio más de Anécdotas Paranormales. Los saluda su amigo y servidor, el abuelo George. Estamos muy contentos y complacidos porque las filas de este club del terror ya casi alcanza los 1000 suscriptores. Y para conmemorarlo vamos a lanzar una miniserie que ya estamos casi por terminar. Aún no le ponemos nombre, pero que sin duda estará llena de suspenso y terror auditivo para que pasen veladas espeluznantes. Así que no se la vayan a perder. Próximamente estaremos dando noticias de esto aquí mismo en el canal. Ahora bien, pasemos rápidamente a enviarle un saludo muy afectuoso a Joaquín Bolaños, que nos escucha desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. A Josefa Aguirre, que nos escucha desde el bello estado de Tlaxcala, y a Enrique Medicina, que nos escucha todos los miércoles desde Nicaragua. Claro que sí, saludos hasta donde se encuentren en este momento. Y por supuesto también a todos nuestros audioescuchas, que les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este proyecto. Bien, hay muchas personas que creen en todo lo que se refiere a lo paranormal. Dentro de este círculo existen demonios, espectros, apariciones y fantasmas. Pero díganme, ¿por qué creen en estos seres? Es decir, ¿qué es lo que les hizo creer en ellos? Tómense un minutito por favor y respóndame aquí abajo en los comentarios, que con gusto leeremos y responderemos a la brevedad. En el episodio del día de hoy, un suscriptor nos relata cómo es que llegó a creer en ellos, así que vámonos con este. Apaguen la luz y pónganse cómodos con sus audífonos. Prepárense para recibir su dosis de terror y adrenalina auditiva. Soy el abuelo George. Comenzamos. Esta historia fue compartida por Benito Bárcenas del estado de Oaxaca. Muy buenas noches a todos. Soy fan del canal y los escucho desde el mes de febrero, cuando escuché la historia de un niño que se apareció en un cementerio. Sus relatos son muy interesantes, pero irónicamente me da pavor escucharlos. Lo que finalmente me llevó a recordar una anécdota que ya tenía mucho tiempo de no contar por muchas cuestiones, principalmente de miedo. Miedo a que no me creyeran, o tal vez hasta por orgullo, porque realmente no me gusta la idea de que se enteren de que tuve alguna vez miedo. Soy militar retirado y en nuestro medio siempre existe el mito de que nosotros no tenemos miedo o que no tenemos sentimientos para expresar dolor o tristeza. Pero en mis 31 años de carrera militar he estado en muchas malas experiencias y encuentros con la delincuencia organizada que me han formado un carácter muy diferente a los demás. Y puedo decirles con toda certeza que esos mitos son solo eso, un mito. Porque sé perfectamente que aquel que no tiene miedo es porque algo no está bien con sus facultades mentales. El miedo es algo que puedes manejar y tal vez controlar un poco, mas nunca desaparece del todo. Tal vez esa sea la diferencia entre reaccionar para salvar nuestras vidas o quedarnos congelados y perecer. La anécdota que les platicaré esta noche es una de las más fuertes que he vivido en toda mi vida. Si a ustedes les parece poca cosa, créanme que ni
todos mis actos más temerarios, ni todos mis encuentros con la muerte han podido superar esa experiencia, pues hasta el día de hoy, esa voz me sigue persiguiendo en mis sueños. E incluso a veces esos sueños son tan vívidos que vuelvo a temer exactamente como aquel día. Todo comenzó en el año 1990, cuando mi estado de ánimo no era el mejor ni el más cercano a la felicidad que suponía debía tener por haber terminado al fin mi carrera universitaria. Más bien se tornó en frustración al no haber podido encontrar un trabajo en el que me pudieran dar una remuneración o al menos prestaciones decentes para que yo pudiera decir que valieron la pena esos 4 años de haber trabajado como burro y desvelándome en la universidad. Creo que todos los estudiantes egresados tenemos esa idea errónea de que el mundo será nuestro por haber tenido la oportunidad de estudiar un poco más. Pero la realidad pronto nos golpea directo en el rostro, aterrizando toda expectativa y ambición, teniéndonos que conformar con un empleo que pudimos haber conseguido sin quemarnos las pestañas, día y noche, al haber estudiado por 16 largos años. Yo realmente no entendía cómo es que mucha gente con estudios se iba del país. Siempre creí que era por una cuestión de discriminación o malinchismo, o que se creían más que nosotros, pero en realidad es porque en este país las buenas oportunidades de trabajo no dependen de tus excelentes calificaciones o de tus grandes habilidades para realizar tus tareas, sino de buenas relaciones que tengas con gente que pueda ayudarte a obtener un buen puesto de trabajo, ya que para topar con pared, hasta para carga y descarga de material, te piden experiencia comprobable. ¡Demonios! Este país está de cabeza. Te niegan el empleo por falta de experiencia, y cuando la tienes, eres muy viejo para el empleo. Todo eso derrumbó mis expectativas, y aunado a los constantes reclamos de mis padres, que me habían idealizado como su última esperanza para ayudarles económicamente, al haberme dado todo para concluir mi carrera. Bueno, eso quebrantó mi espíritu y puso mis ánimos por los suelos. Entré en una depresión crónica por no haber conseguido el empleo soñado. Y para el colmo de males, debido a que siempre dejé de lado a mis amigos por empeñarme al 101% en los estudios, mi círculo social estaba reducido a mi familia, quienes terminaron por tacharme como un fracasado por no haber logrado nada. Entonces me dediqué a recorrer las zonas industriales como 6 meses, aún aferrándome a la ideología tonta del empleo ideal, que nunca llegaría. Cuando al final mis padres me corrieron de la casa, me vi contra la pared, pues no tenía amigos con los que pudiera pasar la noche, y el resto de mis familiares estaban en la Ciudad de México, y yo no tenía ni un solo peso, pues mis pocos ahorros que tenía los había gastado en los cientos y cientos de currículums vitae que imprimí para dejarlos en las empresas que jamás llamaron. Eso finalmente me orilló a ingresar al único medio que me aceptaría para empezar nuevamente de cero: el ejército. Un medio que en ese entonces se tenía contemplado para inadaptados sociales, hombres rudos y de temple inquebrantable. Eso era todo lo que yo no representaba. Cuando mi familia se enteró, me dijeron que no duraría ni una semana ahí. Eso desató mi ira revuelta con tristeza, que se convirtió en instinto de supervivencia y me hizo soportar los entrenamientos más fuertes e insanos en ambientes insalubres e impensados, mal comiendo alimentos que ni un perro se atrevería a tragar, solo para poder demostrarle a todos y a mí mismo
que yo podía. Al final, los días se convirtieron en meses y los meses en años. Pronto ya tendría más de 8 años sobrevividos en la élite de las fuerzas especiales. Pero luego de todo ese ajetreo por 8 largos años y vida vivida al límite, decidí bajar el ritmo e intensidad y solicité ser trasladado a la unidad general para poder ser un soldado común y montar los servicios como vigilancia, fuerza de reacción, centinela o guardia dentro de las instalaciones. Es aquí donde comienza realmente mi encuentro con lo paranormal. Dentro de mi batallón, teníamos que montar guardia en 7 lugares diferentes en la periferia. Uno de esos lugares era detrás del dormitorio del batallón de armas de apoyo, que colindaba con una parte del batallón del personal de caballería, con quienes nosotros teníamos una fuerte rivalidad que iba desde molestarnos haciendo bromas pesadas hasta encuentros campales que dejaban varios heridos. Claro que esto que les cuento jamás lo verán publicado oficialmente, ya que por lo regular lo que pasa dentro de las unidades se queda en las unidades. Pues bien, esa parte tenía un terreno despejado con muchos árboles a su alrededor. Ese espacio solía utilizarse como campo de entrenamiento para los jinetes de caballería, así que era un área bastante amplia. Ese día me tocó montar el servicio de guardia en prevención en ese lugar de las 12 a las 3 de la mañana, horario conocido entre militares como el horario de las brujas, no por cuestiones paranormales, claro, sino porque el ambiente es propicio para las películas de terror. Era época decembrina y a esa hora la baja temperatura hace que se forme una densa niebla que no te permite ver más allá de 2 metros. Todo parecía estar marchando con normalidad, pero hubo un instante que era tanta la calma que no escuchaba ni siquiera el sonido de los grillos o de las hojas de los árboles movidas por el viento. No sé cómo explicarlo, pero sabía que algo no andaba bien. Comencé a ponerme nervioso cuando, a lo lejos, por aquella parte de campo abierto, parecía que algo se acercaba. No se veía nada, pero se escuchaban las pisadas en el pasto que se acercaban. Mi primer pensamiento no fue nada sobrenatural, más bien acostumbrado a que el personal de caballería se acercara a molestar para intentar robarnos las municiones si estábamos distraídos o el arma si nos dormíamos. Así que, presintiendo que se avecinaban problemas, lancé una alerta verbal de «¡Alto ahí! ¿Quién vive?», frase que decimos cuando no conocemos a alguien en la noche y por reglamento esa persona y cualquiera dentro del campo militar está obligada a responder México, seguido del nombre de su batallón o dependencia en la que sirva. Pero no recibí contestación alguna. Solo se escuchaban más pasos acercándose. Se escuchaban cada vez más cerca. Solo se escuchaban pasos que estaban cada vez más cerca. Cuando al fin pude distinguir una silueta ligeramente dibujada entre la penumbra, le advertí que se detuviera e identificara, sin recibir contestación alguna. Extrañamente, yo juraría que estaba a menos de 10 metros de mi puesto, y eso me confirmó que había alguien de caballería cerca. Entonces, más nervioso, me vi obligado a cargar mi arma para disuadir a aquella persona de su avance y negación a identificarse. Debo confesar que aquí me sentí muy nervioso con el arma cargada, ya que, aunque no suele haber necesidad, el reglamento nos faculta para usar cualquier medio, incluyendo las armas de fuego, para resguardar nuestro puesto de vigilancia y la seguridad del personal que descansa dentro del batallón. Pero justo
Cuando me sentía de esa manera, mi adrenalina se fue hasta el cielo, cuando ya no solo se escuchaban un par de pisadas, sino parecían ser muchos más que me advertían del problemón que se acercaba. Muchas siluetas más aparecieron entre la neblina, por la que tuve que, por protocolo, lanzar el grito de advertencia para que el comandante de la guardia fuera a verificar mi situación. Les juro que eso me tomó solo una fracción de segundo para voltear mi cara dirigida hacia la guardia principal y gritar: "Cabo de turno". Cuando volteé, las sombras habían desaparecido. Las sombras habían desaparecido y el silencio había vuelto como si nada hubiese pasado. Eso me hizo sentir como un verdadero tonto, así que bajé el arma y justo cuando retiré el cartucho que había cargado en ella, escuché un susurro en el oído: "Ustedes nos hicieron esto". Lo escuché tan cerca que pude sentir el hedor de lo que fuera que me había hablado. Eso me hizo cargar nuevamente mi arma. Volteé a todos lados, pero seguía sin ver a nadie. Eso erizó los vellos de mi cuerpo y me puso a temblar como un niño asustado. Quise gritar, pero no me salieron las palabras. Entonces, alguien gritó en mi oído: No soporté más y me solté a llorar. Y rompiendo toda regla, fui corriendo hasta la guardia principal, abandonando mi puesto para contarles lo sucedido. El sargento no se exaltó ni un poco al escucharme. Eso fue muy extraño y solo se limitó a mandar a 2 soldados más para cubrir ese puesto. Creí que se reirían o que me castigarían por relatarles tal tontería, pero no. Todo lo contrario. El sargento me preparó un café y me dijo que me desarmara. Entonces se sentó a mi lado y me dijo que no era al primero que le pasaba eso y que estaba seguro que tampoco sería el último. Comenzó a contarme algo que no entendía al principio, pero que fue tomando sentido segundos después. Hace 22 años, el ejército intervino en un disturbio que dejó un saldo de 300 muertos. Y detrás de ese puesto de vigilancia fue donde el gobierno ordenó sepultar a muchos de esos cadáveres, en un intento desesperado por encubrir los hechos que marcaron uno de los años más sangrientos de la historia en nuestro país. Obviamente de eso tampoco hay un reporte oficial, y mucho menos pruebas, pues en el presente en ese lugar hay un edificio que alberga a otro batallón, así que supongo que al momento de su construcción excavaron y retiraron muchos escombros, deshaciéndose de la evidencia. Como dije, mi anécdota no parece gran cosa, y solo sé que ya todos en la unidad lo sabían, pero a nadie le gustaba hablar de ello. Y hasta hoy, yo sigo sin saber qué rayos fue lo que me habló esa noche, ni el por qué me dijo semejante cosa. Pero me impactó de tal forma que desde esa noche la voz de esa cosa me persigue en mis sueños, e incluso tengo pesadillas que me hacen revivir ese momento una y otra vez, haciendo que despierte gritando de terror en medio de la noche. Gracias por escucharme. Pronto les enviaré anécdotas que se cuentan
en todo el ejército. Infinitas gracias nuevamente por llegar con nosotros hasta el final de esta emisión. Les recordamos que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y que por consecuencia hay muchas personas que han vivido encuentros paranormales espeluznantes y que a veces nadie nos cree. Pero les digo de todo corazón, no están solos. Aquí está su canal para desahogarse, y si nos tienen confianza, pues compartirnos su experiencia al correo buzondeanécdotas@gmail.com. Estará también disponible en la descripción de cada uno de nuestros videos. Les pedimos que si les gusta el contenido, nos ayuden a aumentar las filas de su club de terror, suscribiéndose, dándole like al audiorelato y o compartiendo su contenido por todas las redes sociales, que no cuesta absolutamente nada. Asimismo, no olviden de darle clic a la campanita de notificaciones y nos despedimos agradeciendo de su fina y distinguida presencia. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente episodio de